mira, ahora enfoca a Elena. O sea, ¿ves a Elena? Es que no es tan tarde. Está en automático, así que... Fantástico. Y ya está grabando. Vale. Ok. 3 palabras es complicado, ¿eh? Pero a ver, yo creo que esperanza, caos y espiral. Internet és comunitat, friquisme i capitalisme. Caos, espejo, herramienta. Sobresaturación, comunidad y conocimiento. Usuarios hiperconectados, pero también atomizados. Comunidad, risas, K-pop. Creatividad, comunidad y a la vez prisión. Información, desviación, entretenimiento. Internet es toda la infraestructura física que la hace posible, como los cables y los servidores, pero también los programas que viajan dentro y la cultura y el lenguaje que se crea en las redes. Internet és un problema, és una eina y es una opció. Pantube es un colectivo de creadoras de contenido en el cual nos juntamos y pensamos sobre cómo actuar en Internet. Diseñamos tácticas y estrategias y conseguimos que nuestra actividad no sea solamente lo que hacemos a nivel de individualidades, sino lo que emerge de ese trabajo colectivo que tiene mucho más potencial y que permite que no esté tan hiper individualizado. Lo hacemos ahora. ¿Y si aquí, cada uno con portátil, una pregunta por grupo? Sí que lo veo. Claro. O sea, sin moverlo. A lo bestia. ¿Y si intentamos Elena, construir ¿qué está el pasando? discurso? Por ejemplo, Estamos empezando a decidir cómo escribiremos un guión de un vídeo colaborativo que haremos entre todos. Para hablar A ver de qué los tal. malestares que nos genera ahorita Internet. Vale, entonces, Guerra de Bonny trata de los malestares de Internet, ¿no? Pues entonces, un grupito... Un problema que ves en Internet hoy en día. La pérdida creciente de significado en las imágenes en particular que vemos a través de Internet y casi del contenido en general que hay en Internet por el volumen. No hay nada que me preocupe de Internet que no me preocupe de la vida analógica, por decirlo de esta forma. O sea, quiero decir, para mí las redes solo son un reflejo de lo que ya está ocurriendo fuera. Las injusticias se replican, las violencias se replican en las redes, se amplifican a veces. Pero también es una herramienta de cambio, entonces... Me preocupa de las redes todo lo que siento que refleja las injusticias y las violencias de la vida real, si queremos llamarle así. Sí, lo que más me preocupa es comentarios de odio, vídeos de odio, machismo, fascismo. Es muy difícil muchas veces entender qué es lo que está sucediendo porque hay tantas voces hablando al mismo tiempo. La mayoría de la actividad de Internet está concentrada en las redes sociales y básicamente te obligan a competir por likes y a venderte mierdas. Me parece frustrante que hayamos comprado esta dinámica de la competición por la atención tan propia de estas grandes plataformas y que hayamos abandonado la óptica de la acción colectiva. El mayor problema de Internet ahora mismo es el cercamiento de los espacios digitales por parte de los gigantes tecnológicos para su uso comercial. Los grandes monopolios tecnológicos. Ya, leo desde aquí o esto es la estructura del guión. La etapa de trabajar todo el verano, te recomiendo no saltarosla, ¿sabes? O sea... La etapa de vendimia recomiendo. Estamos No solo necesitamos ojos en el genocidio, sino cuerpos en las calles de los estados que están sosteniendo el genocidio. Pero luego ha empezado a ser un poco freeride, freestyle y tal. Entonces, como todo esto me hace sentir que tengo ganas de irme, me genera una sensación incómoda a la hora de crear como persona que hace vídeos o que expresa como sus lecturas y sus opiniones y sus obsesiones, porque hay como el gran meme este de ya tengo por fin otra obsesión. Pues para mí Internet es un poco vivir eso, ir compartiendo obsesiones, lecturas y crear un poco de comunidad y hacer relato colectivo. Y ahora mismo, como hay tanto contenido generado solo para generar engagement, para que haya likes, agencias de influencers buscando sacar un porcentaje de colaboraciones con marcas que solo venden cosas que realmente no nos importan, pues me cuesta mucho encontrar ese espacio como de calma o tranquilidad para poder generar ese contenido que creo que tiene más valor o del que podemos aprender un poco todos. Y por eso creo que es importante empezar a usar redes que están fuera de las redes sociales comerciales, que están en el Fediverso. Y eso es un poco complicado porque hay que tener un pie en cada sitio para ir moviendo gente de lo comercial a lo alternativo
y también cuidar mucho el espacio alternativo para que no termine siendo lo que están siendo ahora las redes sociales comerciales. Hay redes alternativas que están muy chulas y que creo que deberíamos empezar a usarlas más, también por el tema de no ofrecer nuestros datos así a la ligera a cualquier compañía un poco maligna. Y luego a su vez es el cómo usamos las redes, ¿no? El cómo favorecemos a esa sobresaturación y a ese ruido dentro de ellas, que podemos replantearlo desde otra perspectiva menos ansiosa, menos sobresaturada. Crec que hauríem de restar-li una mica el pes que té internet i les xarxes socials a les nostres vides, tornar al valor de la presencialitat, d'organitzar-nos i de trobar-nos de forma presencial i humana amb la gent. Claro, para mí Pantube es un ejemplo de solución. A mí personalmente, por ejemplo, me ha dado mucha esperanza Pantube porque me ha hecho juntarme también analógicamente, físicamente con personas. Compartes energías, compartes espacios, compartes ganas de hacer las cosas, también compartes lucha, compartes activismo, dudas, problemas, herramientas. Entonces, al final es eso, cuantas más seamos, más lejos llegamos, y colectivizar la lucha, que se dice mucho, pero encontrarte con otras personas dentro y fuera de las redes que están en tu misma situación, que es no puedo más viendo todo esto, ¿qué hago?, es fundamental. Ahí, no, otro lado, ahí. Es que necesito que me deis un final del reportaje. Sí, final, ¿eh? Sí. Juanma, dame un final. Y esto es el final de las jornadas. Muchas gracias por ver este vídeo, apoyar al Salto y a Pantube. I have the one and only 24 karat gold Labubu. Get ready with me para ser una falsa en la oficina. Últimamente, cuando entro en redes y veo injusticias, vacaciones en Bali, masacres, un haul de Shane y catástrofes climáticas, y es en plan, ¿por qué sigo con mi vida como si nada? Y luego pienso... No, las redes ahora mismo están construidas para saturarnos. La avalancha de contenido que recibimos ha hecho que las imágenes pierdan su significado. Esta sobreexposición nos paraliza y nos divide, mientras los de siempre llenan sus bolsillos. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Para poder comprender las atrocidades que estamos viendo a diario, es necesario buscar contexto, ver la historia con vista de pájaro. Palestina es una de las muchas historias de resistencia que se seguirán repitiendo mientras siga existiendo la opresión. Sí, bro, la clave está en encontrar tiempo de calidad para estar con los colegas, bro. Me renta que flipas, bro. Claro, bro, es que tenemos que hacernos responsables de lo que sentimos, bro, como Marco Aurelio. No como Séneca, bro. Que va, es Seniagua, bro. La etapa de afiliarse a un sindicato con tus amiguis, recomiendo no saltársela. Para relajarnos vamos a pintar un mandala. También puedes ir a redes alternativas del Fediverso que tienen menos ruido y no te encuentras a empresas vendiendo mierda. Dejar de ser espectador del horror y pasar a ser agente activo para combatirlo. Sindicato de Vivienda, Movimiento por Palestina. Dejar en casa la frustración que genera la impotencia individual y empoderarse en la lucha con compañeras y en lo presencial. No solo necesitamos ojos en el genocidio, también necesitamos cuerpos en las calles de los estados que sostienen el genocidio.